el ministerio de jóvenes, también a nuestros líderes de jóvenes, líderes de niños, también a la gente de medios. Gracias por todo su esfuerzo. Estamos muy agradecidos de que la palabra llegue para todos los niños, los jóvenes, los adultos. Así es que muy contentos. Y a usted un abrazo gordo, que está avanzando en Cristo, que ha entendido su posición en Él y ha entendido también que desde lo eterno nosotros tenemos claridad en lo que hacemos. Vamos a orar porque esta clase del día de hoy, más que ser una predicación, es una clase, le va a aclarar muchas cosas a usted. Padre, te damos muchas gracias, Rey, por tu vida en nuestra vida, por habernos trasladado a tu reino, por ser tus hijos, por ser tus herederos. Muchas gracias, Señor. Muchas gracias por tener el Espíritu Santo que nos guía toda verdad y por haber sido apartados para ti, comprados por ti. Cada día tenemos mayor claridad que te pertenecemos. Así es que hoy recibimos la palabra con mansedumbre, con hambre, para que Cristo sea formado en nosotros y nuestro entendimiento sea cada vez más de acuerdo a lo que ya está depositado en nuestro espíritu. En el nombre de Jesucristo el Señor, amén. Ya hay muchas personas conectadas. Lo único que les puedo decir es que un abrazo a todos ustedes, se les ama mucho. Y por favor, yo les pido que nos hagan el favor de compartir para que esto llegue a mucho más. Prepárese a recibir la enseñanza. Romanos 14:17 dice: porque el reino de Dios no es comida ni bebida, sino justicia y paz y gozo en el Espíritu Santo. Porque el que en estas cosas sirve a Cristo, agrada a Dios y es aprobado por los hombres. Para poder entender nuestra participación en el reino y también poder operar en los beneficios del reino, tendremos que entender la naturaleza de Dios. La naturaleza de Dios es una naturaleza justa. Otra vez, fíjese. Por eso dice, porque el reino de Dios ni es comida ni es bebida, sino justicia, es paz y es gozo. ¿En dónde? En una religión no. En ritos y tradiciones no, en el Espíritu Santo. En otras palabras, en la vida misma de Dios impartida en nosotros, porque el que en estas cosas sirve a Cristo, se lo voy a explicar, en la justicia, en la paz y en el gozo, agrada a Dios y es aprobado por los hombres. Bueno, le decía que es bien importante para entender nuestra operación y los beneficios del reino. Otra vez, del reino, para los habitantes del reino, para los hijos, primeramente tendremos que entender la naturaleza de Dios. Naturaleza de Dios. Y la naturaleza de Dios, entonces, si lo describe que el reino es así, es una naturaleza donde en él hay justicia, donde hay plenitud y donde hay gozo. Esta es su naturaleza. Para poder dimensionar cómo vamos avanzando en el reino, porque yo quiero que usted esté muy tranquilo, mi amado. Todo lo que se apega a los diseños de Dios, primeramente al diseño, que es el propósito eterno, y luego a los diseños de Dios, que es la guía para vivir cada área de nuestra vida en el Espíritu Santo, usted no tiene que estar intranquilo por lo que va a pasar en los siguientes meses. Usted debe estar tranquilo, debe estar confiado. Pero por favor escriba ahí, como participante de un reino, no como un místico. Otra vez, como participante de un reino, no como un místico ni como un positivista. Nosotros no operamos en los principios del positivismo, ni debemos operar en los principios del misticismo, sino entender cómo opera el reino. Y para poder entender cómo opera el reino, volvemos a la naturaleza de Dios, que tiene que ver con que Él es naturalmente libre y naturalmente justo. Mucha gente confunde el término salvación con el término reino. La salvación, si la definimos de una manera muy sencilla, es el habernos hecho salvos primeramente de la muerte espiritual y de un destino eterno sin Él, irnos salvando de nosotros mismos al que permite el señorío de Cristo, se lo vuelvo a repetir,
al que permite el señorío de Cristo, y también, por supuesto, lo que tiene que ver con nuestro cuerpo, recibir una salvación en nuestro cuerpo también. Entonces, el hecho de que nosotros hayamos recibido a Cristo, porque la Escritura es muy clara, cualquiera que invocare el nombre del Señor será salvo, esto le ha quitado al ser humano una eternidad sin Dios y es salvo de esa eternidad sin Dios. Pero no es lo mismo que la dimensión del reino. Vuelvo a repetir, no es lo mismo vivir en la dimensión y en los beneficios del reino que ser salvo. Si usted hay versículos que dice que no heredarán el reino y describe la serie de actividades de las personas que lo practican, ¿sí? Pero no está hablando de salvación, sino de reino. Sin embargo, vivir de acuerdo a los lineamientos del reino, así como llegar a la salvación, en ambos casos, porque la naturaleza de Dios es la libertad, Dios lo pone a la disposición del hombre. Ojo, aunque lo sabe todo de antemano y aunque Él nos escogió a nosotros, no nosotros a Él, el hombre para activar esta salvación tuvo que decirle que sí a Cristo en el tiempo cronos. Estamos hablando del tiempo cronos. En la vida práctica, porque la Escritura dice que Él ya en la cruz ya no le estaba tomando a nadie en cuenta sus pecados. En otras palabras, cuando Él estaba reconciliando, este es el mensaje de las buenas noticias para el que no está en Cristo, que en la cruz Él ya no le estaba tomando en cuenta sus pecados a nadie. Ojo, a nadie. No está hablando a los que se portaban medio bien o medio mal. A nadie le tomaba en cuenta sus pecados y ofrece el regalo de la salvación. Sin embargo, nosotros no somos universalistas. El universalismo es una teoría teológica que dice que porque Él murió, todos son salvos. Esto no tiene un soporte bíblico. Lo que dice la Escritura, que cuando Él muere en la cruz, estaba pagando por el pecado de toda la humanidad, pero el que no lo recibe, el que no cree en Él, no tiene acceso a ese regalo. Esta teoría del universalismo es muy peligrosa, porque nosotros tenemos claro que una persona que nace de nuevo, que ha recibido la salvación, es una recepción de la vida de Cristo y de la vida Zoe. Entonces hay evidencias de esta vida. Pero el reino es algo muy similar, familia. Dios a nadie le obliga, aunque está en su reino, a vivir bajo los diseños del reino. No lo obliga. Ahora fíjese por qué es tan importante entender este principio. Porque mucha gente dice, qué bárbaro Dios, si es un Dios de amor, ¿por qué habrá personas que pasen una eternidad sin Él? Si Él es amor, por el principio de su naturaleza, que es la libertad. Si alguien ha escogido en la tierra vivir sin Él, no lo desea en su vida, Dios no lo va a forzar en la eternidad a ser parte de su vida. Otra vez, póngale ahí conmigo, principio de libertad. Este es un principio inherente a Dios. Él no genera esclavitud. Él es el Dios de la libertad. Entonces, así como la dimensión de la salvación, Él no forza a nadie, no le dobla la mano a nadie. Él ofrece el regalo, pero una persona que en la tierra no quiere nada con Él, tendrá que ser congruente en el ámbito de lo eterno de que le rechazó para siempre. Y Dios respeta esta decisión del ser humano. Pero aquí también hay que entenderlo, ¿sí? Que este mismo principio de libertad, ya estando en Él, fíjese qué extraordinario es Él, ya estando en Él, ya estando Él en nosotros, sigue respetando sus decisiones y vivir bajo los principios y diseños del reino, otra vez, del reino, no de una religión ni de una apariencia, por el principio de su naturaleza de libertad. Él no obliga a nadie
a obedecer sus principios del reino. Y tristemente, el que ya está en Cristo, si entiende que en los principios, diseños y fundamentos del reino es donde se encontrará la plenitud, es triste que muchos hijos de Dios rechacen dentro del reino de Dios el reinado de Cristo en su vida. Por eso le dice y aclara muy bien en Romanos 14 y 17. El reino de Dios no es comida ni bebida. En otras palabras, estaba diciendo en un entorno, el reino de Dios no tiene que ver nada ni con tradiciones, ni con actos religiosos, no tiene que ver con cuestiones externas. Lo vuelvo a repetir, no tiene que ver con cuestiones externas, sino que el reino de Dios se nos instaló por el Espíritu Santo en nuestro interior, y el reino que ya está instalado en nosotros, el rey del reino espera que vivamos de acuerdo a sus principios y a lo que Él nos indica de manera real, en tiempo real, en nuestro espíritu. De tal manera que si usted me pregunta, entonces, bueno, ¿qué pasa con los que no aceptan el reinado de Jesús ya estando en Cristo? Entonces ahí es donde entendemos que la dimensión del reino en su vida no podrá ser experimentada. Otra vez, esto no es legalismo, sigue fundamentado en el principio de la naturaleza de Dios, donde Él no va a forzar a nadie. En otras palabras, si usted me dice, bueno, apóstol, entonces, ¿qué no se experimenta del reino? Una persona que no le interesa el señorío, el reinado de Cristo en su vida, lo va a ver en su forma de hablar. Seguirá maldeciendo, seguirá hablando cosas que un hijo de Dios ya no habla, lo seguirá viendo en sus hábitos, seguirá tristemente esclavo a muchas cuestiones de sus hábitos, seguirá tristemente siendo esclavo también de sus emociones. Entonces vive atado a situaciones que le siguen esclavizando. Es interesante que aquel que recibe el señorío y vive en este señorío es libre. Póngale ahí, porque usted es un buen estudiante. El que vive en el señorío de Cristo es libre. Entonces también hay que entender que en el reino de Dios, los que viven este señorío y esta dimensión, empiezan a disfrutar de todos los beneficios del reino inconmovible. Poder, que ya nos fue dado por gracia, pero los que viven operando en el reino lo manifiestan la autoridad. Y también quiero ser muy claro, porque esto es muy importante saberlo. Cuando pasamos a esta dimensión, dejamos esta dimensión, nosotros también seremos galardonados en base o con base a los principios del reinado de Cristo en nosotros. Porque así como Él no forza al incrédulo a pasar una eternidad con Él, Él no forza tampoco a sus hijos de participar en su reinado al que no lo quiere en la tierra. Ay, caray. Esto yo sé que le está moviendo la plataforma a muchos de los que no han entendido bien la gracia de Dios. Como muchos distorsionan la gracia para creer que es el permiso de Dios para vivir como querramos, entonces estas personas creen que aún viviendo sus vidas fuera de los diseños, no hay consecuencias ni terrenales ni eternas. Yo tengo que decirle que sí, porque le amo y porque estamos hablando de aprender a vivir en Cristo. Por eso usted puede estar completamente tranquilo que el Dios justo, el Dios de paz y el Dios del gozo nos asegura un tiempo en Él continuo de disfrutar lo que ya tenemos porque hemos sido bendecidos. Nos asegura también esas manifestaciones de su incremento en nuestra vida, de ir avanzando sin importar pandemias, sin importar crisis financieras, sin importar rechazos humanos. Pero yo le voy a pedir a usted que está muy atento, escríbame ahí, dígame, explíqueme estos códigos para podérselos explicar. Si usted me lo pide, yo se lo voy a explicar. Porque nuevamente, el reino
Se lo repito, no son cuestiones externas ni temporales, sino la aplicación de una vida ligada a la justicia, a la paz y al gozo en el Espíritu Santo. Entonces no nos sorprendamos, por eso la Escritura habla de que mucha gente, inclusive cuando deje esta dimensión, pasará de panzazo. Eso dice la Escritura, y no utiliza la palabra panzazo, pero pasará como por fuego, dice la Escritura, refiriéndose a todos los que compareceremos ante el tribunal de Cristo. Dice Denise Ugarte que claro, que lo explique. Ahí voy, espéreme, Neni, ahí voy con mucho gusto. Sebas también, un abrazo, Sebas, hasta Chile. Porque aquí, por el principio de libertad, otra vez, por el principio de libertad, en la dimensión ya de la eternidad, Dios no va a forzar a nadie a participar de su reino, gobierno, otra vez, en las dimensiones de ser colaboradores de alto nivel, a los que en la tierra no lo quisieron. Esto sería ir en contra de un principio de libertad. Dígale que está en silla de usted, dígale, te está hablando el Señor. Por eso, mientras la gente pudiera llevar apariencias como no comer ciertas cosas, no beber ciertas cosas, guardar días, ceremonias, vivir para la apariencia humana, lo que está diciendo aquí, Romanos 14 dice, es que Dios no se va a ir con la finta. Dios no lo podemos engañar. Entonces, les sigo explicando estos códigos. Nos conviene, porque nos fue dada la capacidad por el Espíritu Santo de alinearnos a su reino. Nos conviene vivir de acuerdo a su reino, vivir de acuerdo a su señorío, porque esto tiene una trascendencia eterna. Entonces, las personas, aún los hijos de Dios, que quieren vivir en la tierra fuera del señorío de Cristo, diga conmigo, su reinado, pues entonces, por eso la Escritura es tan clara, que cuando nosotros en el plano de lo eterno se nos llame a gobernar literalmente con Él, porque esto es literal, su gobierno, no todo mundo va a gobernar al mismo nivel. Se lo vuelvo a repetir, no todo mundo gobernará al mismo nivel en el plano de lo eterno, porque por un principio de justicia, porque Dios es justo, Él no le va a dar al que no quiere su señorío la participación en el señorío con lo que no es congruente. Déjeme le hago una pregunta. ¿No está cansado usted con los gobiernos terrenales de tanta injusticia? ¿No está cansado usted que muchas veces las personas que gobiernan, estamos hablando de los equipos de gobierno, de los presidentes, de las cámaras de diputados, de las cámaras de senadores, estén ahí cuando ni les interesa el beneficio de un país? ¿No lo hemos dicho hasta el cansancio? ¿No hemos dicho hasta el cansancio que qué triste que la clase gobernante en muchos de nuestros países esté ahí buscando su beneficio y no el beneficio del país? Nos ha cansado, nos entristece. Es lo mismo, diga conmigo, yo soy un gobernante, escogido como gobernante, no para representar mis propios intereses, sino los del reino al que represento. Por eso Dios es justo. Dios no va a ejercer nepotismo, Dios no va a ejercer favoritismo. Por eso en la tierra todos tenemos la misma oportunidad de vivir bajo su señorío, aceptar su señorío, vivir de acuerdo a los principios de justicia, de paz y gozo, porque se lo tengo que recordar. Usted reinará por siempre juntamente con Cristo, pero los niveles de participación en su reino no serán iguales, porque Él sí es un rey justo. Él no es como los reyes de la tierra. Él no es como los gobernantes de la tierra, que se lo vuelvo a repetir, que se rodean de personas que no les interesa muchas veces el progreso del país, sino simple y sencillamente gobernar para mandar,
gobernar para satisfacerse. En el reino de Dios es claramente, y escríbalo ahí, dígale, en el reino de Él no es así. En el reino de Él, Él sabe quiénes son aquellos que han aceptado su señorío, quiénes son aquellos que quieren vivir de acuerdo a sus principios, quiénes son aquellos que gustosamente han dejado que Él sea quien se forme en su vida, que Él sea quien desde su interior administre lo que nos ha sido dado, que Él sea quien desde su interior esté ejerciendo las decisiones del día a día. Él es justo, Él reconoce a esos hijos. Se lo vuelvo a repetir, Él reconoce a esos hijos. Dele un aplauso a Él, dígale gracias porque tú eres justo. Por eso Él nunca se olvida, Él nunca deja pasar por alto quiénes son aquellos que realmente viven en la dimensión del reino, no solamente como salvos, sino como colaboradores de su reino bajo el gobierno y señorío de Él. Él es justo, Él no se niega su propia naturaleza. Por lo tanto, yo quiero decirte en el nombre del Señor, todo lo que mucha gente no ha visto, pero que tiene que ver con aquello que está en tu interior, todo con aquello que has hecho aunque la gente no te vea, todo lo que tú has seguido haciendo en este tiempo aunque estemos en pandemia, todo lo que no tiene que ver con lo externo sino con lo interno y luego la manifestación. Él nunca se olvida de lo que sus hijos hacen, porque esto es dimensión de reino. Esto es dimensión de reino. Diga conmigo, Él es justo. Él es justo. Por eso nosotros veremos otra vez a través de la eternidad, y por eso somos tan exhortados por el Señor a invertir en lo eterno, a no dejarnos llevar por los deleites temporales del mundo. Él no es legalista, Él no es religioso, pero Él es justo. Él jamás se va a olvidar y Él jamás, le digo, Él sabe perfectamente quién de sus hijos participa de su reino gustosamente, quién de sus hijos no está buscándole como alguien que le soluciona sus problemas, sino quién gusta, quién le gusta, quién ha decidido en este tiempo, en esta dimensión terrenal, que Él sea su Señor, en sus recursos, en su forma de pensar, en su forma de hablar, en su forma de relacionarse. Por eso no estamos hablando de salvación, estamos hablando de la dimensión del reino, ¿sí? Entonces, Él, al ser justo y tener un plan para todos nosotros en la eternidad, necesita que nosotros dependamos de su vida, pero no es una dependencia pasiva, sino es una dependencia donde nosotros vivimos de acuerdo a lo que Él es. Otra vez, vivimos de acuerdo a lo que Él es en nosotros. Y como Él es justo, dice Primera de Pedro 5:6, humíllense pues bajo la poderosa mano de Dios. Estos son principios de reino, principios de gobierno. El que se humilla bajo su señorío, el que se humilla en el sentido de reconocerlo a Él por encima de todas las cosas, dice, es que Él a su tiempo los va a exaltar. ¿Por qué? Por el principio de justicia. Su reino es justicia. Y en esto, familia, le voy a decir algo, porque esto lo tiene que animar. Si usted no ha estado siendo partícipe del reino, del reinado en Jesús, despierte, por favor, porque para ellos le llegará cosecha, llegará restitución y llegará promoción. Esto es por causa de que Él es justo. Llegarán tiempos de abundante cosecha, llegarán tiempos de restitución y de promoción, confiando que Él es justo. Mire, déjeme le explico esto. Su reino es justicia, y en este reino de justicia, cuando Él dice que nos justificó, esto va más allá de un perdón. Esto le va a ayudar a entenderlo mucho. Va mucho más allá del perdón. Él, cuando nos justifica para hacernos sus colaboradores, nos tiene que unificar
que esto es tan glorioso. A como Él es con su Hijo, ve a su Hijo y le da a su Hijo, hablando de Cristo. Por eso, la justificación, en la cual no tuvimos que ver nada, nos eleva a categoría de hijos y nos tiene que poner al mismo nivel que puso a Jesús en la tierra, en el sentido de operar exactamente como Jesús operaba en la tierra, como justo, para poder ejercer autoridad, para poder ejercer el poder, para vivir en una común unión con el Señor. Cuando la gente cree que la justicia es un estado donde realmente Dios le permite a la gente vivir como quiera, no ha entendido justicia. Cuando la gente cree que la justificación es nada más para estar todo el día diciéndole a Dios, qué bueno que me abrazas y que me amas, dime que me amas, dime que me amas, pues realmente esto no es justificación, porque una persona que Dios le tiene que estar continuamente recordando que le ama, es porque no le ha creído que le ama. Entonces la justificación son las capacidades que nos da a través de Cristo para representarle a Él en la tierra. Y esta justificación nos hace a nosotros, ojo, porque esto proviene del Espíritu Santo, a manifestar obras de justicia. Otra vez, no llegamos a la justificación por obras, pero una vez siendo justos, manifestamos esta justicia a través de obras de justicia. Y aquí yo quiero hablarle a usted porque estoy hablando de cosechar, estoy hablando de restitución y hablando de promoción. Le vuelvo a repetir, esté tranquilo. Aunque la gente está diciendo esto se va a poner cada vez peor, aunque la gente está diciendo tenemos una incertidumbre del futuro, yo quiero decirle que no, porque usted está aprendiendo los códigos para no depender de lo que el sistema terrenal dice y de lo que el sistema terrenal está profetizando sobre sus hijos. Nosotros pertenecemos a una economía diferente, pertenecemos a un reino superior, pero tendremos que aprender a vivir de acuerdo a esos códigos para seguir aprendiendo a vivir en Cristo. Ok, cuando hablamos de cosecha, yo le quiero decir que usted puede estar tranquilo que todo lo que ha cosechado, todo lo que ha sembrado en el reino, siempre tendrá una cosecha. Se lo vuelvo a repetir, todo lo que se siembra en el reino tiene una cosecha. Y no estoy hablando de dinero, aunque el dinero también es importante, estoy hablando de todo lo que ha hecho usted para el reino de Dios, para el Rey, lo vea o no lo vea la gente, Dios es justo. Entonces, lo que ha venido usted sembrando por años, lo seguirá cosechando por años, gloria a Dios. Porque en el reino de Dios hay justicia. El problema es cuando la gente deja de sembrar. ¿Qué es este dejar de sembrar? Dejar de sembrar lo que usted quiera cosechar. Dejar de sembrar aquello que nos impulsa el Espíritu a hacerlo. Entonces, si usted deja de sembrar constancia, se convierte en un inconstante. Si usted deja de sembrar orden, usted se convierte en alguien desordenado. Si usted deja de sembrar finanzas, deja de recoger finanzas. Si usted deja de sembrar amor, deja de cosechar amor, porque en este reino hay justicia. Otra vez, todo lo que usted ha venido sembrando constantemente, no tenga preocupación. Mire, yo aprendí esto de sembrar, y lo voy a hablar en el aspecto financiero. Yo aprendí a sembrar a los 12 años de edad. Esto fue algo que yo aprendí. Pero quiero que otra vez piense nuevamente que estamos hablando de sembrar todo aquello que tiene que ver con lo que usted vaya a cosechar, que son obras de justicia, las obras derivadas de que somos justos, de que estamos ligados a Cristo en sus mismas capacidades. Esto es tan glorioso. Yo aprendí a sembrar cuando tenía 12 años y le puedo decir que tengo 51 y jamás lo he dejado de hacer.
Entonces, si alguien me viene y me dice, te vengo a decir que va a estar muy difícil tu vida en el futuro, yo le puedo decir, el reino de Dios no son cosas externas, el reino de Dios no son cosas aparentes, es justicia. El Dios que es mi Padre es justo. Yo sé que he invertido por años en Él, no solamente finanzas, he invertido tiempo, le he sido fiel en muchas cosas por su gracia. Nunca me he callado de hablar la verdad, nunca me he callado la oportunidad de llevar a otros a Cristo, nunca me he callado de tratar de ser justo cuando tengo que tomar decisiones respecto a diferentes aspectos de mi vida. Todo eso es una siembra que aunque vengan y me profeticen que me irá mal, yo puedo decir, el reino de mi Padre es justicia, y todo lo que he sembrado, sin importar si hay pandemias, sin importar si hay crisis, a su tiempo yo veré que tiene una cosecha. Por eso dice, otra vez, Él los exalte a su debido tiempo. Ahora también le quiero hablar de la restitución. Este es otro de los aspectos de la justicia, querida familia, que quiero que lo tenga claro, y voy a ver si me alcanza el tiempo. Todavía me quedan 15 minutos, gracias a Dios. ¿Quién no hemos sufrido alguna injusticia en la tierra? Muchas personas que nos toman en algún momento de su vida como referentes, que quiero ser muy claro con lo que voy a decir. Un hijo de Dios nunca tiene que andarse autopromoviendo. No. Simple y sencillamente, cuando las personas pueden ver en un hijo de Dios el fruto, pueden ver la promoción que Dios hace en ellos, pues entonces se puede convertir en referente en algo. Pero nuevamente, en el reino es por causa del fruto, no de una autopromoción. Quiero que esto le quede muy claro, ¿sí? En el reino podemos llegar a ser referentes por un fruto, no por una autopromoción. Y hay personas que nos ven en algún momento de nuestras vidas como referentes en algo. Pero yo le quiero ser completamente transparente. Cuando hemos llegado a ciertos niveles de dar fruto, no significa que se haya pasado por la vida sin problemas. No. Se puede, es más, no conozco a nadie de las personas que considero mis mentores que no hayan pasado por altos niveles de dificultad en su vida. No existe. Entendamos que la formación de nuestro carácter está ligada a las pruebas. Otra vez, se lo voy a repetir. Perdón. Entendamos que mucho del proceso de la formación del carácter está ligado a la prueba. Y algunas de estas pruebas tienen que ver con haber sufrido injusticias. Si yo le pregunto a las personas que están aquí recibiendo la palabra, si nada más me pusieran su dedito, ¿cuántos de ustedes han sufrido injusticias? La mayoría ha pasado por ahí. Pero usted tiene que creer que el reino de Dios es justicia. Nuevamente, el reino de Dios es justicia. El problema es que a veces, cuando hablamos de justicia, en vez de ver nosotros cosecha, restitución o promoción, lo que muchas veces estamos esperando es saber qué hace Dios con el que nos hizo la injusticia. Lo vuelvo a repetir. Todos podemos caer en ese error. Cuando hemos sido traicionados, cuando hemos sufrido injusticias, que diga conmigo, son parte de la vida, nuestra visión no tiene que estar en qué va a hacer Dios con aquel que traicionó, con aquel que nos hizo la injusticia. Si yo le cuento qué niveles de injusticias hemos recibido, pues nos soltaríamos aquí llorando. Si yo le contara los niveles de traición a los que yo he sido expuesto, pues le sorprendería. Por eso le digo
que nadie que ha llegado a ciertos niveles de manifestación del gobierno de Dios no pasó por injusticias. Pregúntele a David, usted puede preguntarle a Daniel, usted puede preguntarle a José, pudiéramos preguntarle al mismo Jesús, pudiéramos preguntarle a Pablo, injusticias, traiciones. Pero el error es estar esperando a ver, poner los ojos en ver qué hace Dios con el traidor, qué hace Dios con el que lo dañó. Si usted cree que Dios es justo, déjeselo a Él. Pero el enfoque de la justicia que debemos tener los hijos es que va a seguir haciendo Dios conmigo. Otra vez, diga conmigo: cosecha, restitución, promoción. Aquí en el entendimiento de justicia es que esa persona, mire, nos pasó, a mí me pasó y fue muy doloroso. De una persona que traicionó toda mi confianza, no solamente mi confianza, la de la familia de la fe. Y todavía después de traicionar todo eso, ¿sabe qué hizo? Todavía mintió y cambió en los escenarios para ponerse en una posición de víctima. Y no nada más eso, todavía calumniar. En un plano humano cualquiera dice: ¿qué es esto, Dios mío? Cuando siempre se trató con honra, respeto, amor. Usted sabe, Jesús tuvo un Judas, Pablo tuvo quien lo dejara. ¿Por qué le estoy hablando esto a usted? Porque yo sé, ahora le estoy hablando de la restitución, pero vuelvo a decirle, es en el orden del Espíritu Santo, para que entienda que es importante, indispensable el reino de Dios en el corazón de usted. Humanamente, cuando vemos esta situación, la justicia dice: a ver qué haces, a ver qué le haces. Pero yo vuelvo a decirle a usted, el enfoque de este reino de justicia es: Señor, yo no me puedo detener por las injusticias, yo no me puedo detener por las traiciones, yo no me puedo detener por la calumnia, yo no me puedo detener por los que quieran verme arruinado. Yo tengo que seguir viviendo en los principios de tu señorío. Yo tengo que seguir viviendo en los principios de tu reino. Yo tengo que seguir sirviéndote. Yo tengo que seguir obedeciendo. Yo tengo que seguir siendo esa persona que todos mis recursos están a tu disposición. Yo tengo que seguir constante. Yo tengo que seguir avanzando, porque ya no vivo yo. Ahora vivo para las causas del reino. Porque aquí yo no vengo a representarme a mí mismo, sino represento todo aquello que tiene que ver con tu señorío. Yo no quiero ser conocido, yo quiero que el conocido seas tú. Yo quiero que el que sea conocido seas tú. Yo quiero que la gente se enamore de ti. Entonces, si yo estoy sabiendo que tu reino es justicia, yo tendré que ver que el asunto sigue siendo conmigo. Por favor, si usted es una persona que se ha detenido o ha utilizado como excusa las traiciones, ha utilizado como excusa que la gente le haya hecho daño para no continuar, yo quiero decirle, por favor, entienda, el reino de Dios es justicia, pero usted no puede detenerse por eso. Usted no puede estar pensando que el futuro le va a ir bien o le va a ir mal por lo que otros hicieron. Si los otros conspiraron, si los otros quisieron verlo en la lona, si los otros han querido verle en la ruina, si hasta han inventado cosas de usted, Dios es justo, eso déjeselo a Él. Usted tiene que seguir caminando hacia adelante, puestos los ojos en Jesús, el autor y consumador de nuestra fe. Y si usted me dice, apóstol, cuando ha pasado por esos niveles de traición, cuando ha pasado por esos niveles de injusticias, ¿qué ha hecho Dios? Pregúnteme aquí, ¿qué ha hecho Dios? Déjeme, tomo agua mientras usted pregunta. ¿Qué ha hecho? Me ha restituido.
me ha restituido. Yo no puedo estarme deteniendo, usted no puede estarse deteniendo para que el señorío de Cristo se siga manifestando a través de usted. No puede vivir ahí atorado en un pasado de injusticias, en un pasado de traiciones. No debe hacerlo. Inclusive sé que hay personas que han recibido injusticias de su propia familia, traiciones y decepciones de la gente más cercana a usted. Yo vengo a decirle en el nombre del Señor, no puede estar volteando, no puede estar dependiendo de lo que los otros hayan hecho o dicho. Usted tiene que seguir creyendo que el reino de Él es justicia, es paz y es gozo en el Espíritu Santo. Entonces aquí lo importante es seguir caminando. ¿Qué ha hecho? Me pregunta. Yo se lo voy a repetir. Me ha restituido lo que esas traiciones trataron de hacer. Me ha restituido lo que esas calumnias han tratado de hacer en mi vida. Me ha restituido. Y usted me pregunta, pero apóstol, ¿a qué nivel? Yo quiero decirle que Él es fiel. Me ha restituido tiempo, me ha restituido finanzas, me ha restituido el tener que seguir trabajando con personas que no están trabajando para Él. Me ha restituido entonces relaciones. Yo quiero que le dé un aplauso al Señor, le dé la gloria a Él. Esto no se trata de que somos muy hombres o muy machos, como decimos en México. Esto trata de que los principios del reino siempre producen. Los diseños del reino siempre producen. A usted lo podrá dejar, decía el mismo en el Antiguo Testamento, a usted lo puede dejar su padre, lo puede dejar su madre, pero Él nunca le abandonará. Usted puede ser traicionado por las personas más cercanas, usted puede sufrir persecución, usted puede sufrir inclusive que haya angustiadores buscando que usted no siga adelante, pero usted no tiene que poner los ojos en eso, tiene que poner los ojos en el reino de Dios, confiar en la naturaleza del Rey, confiar en la potencia del Rey, confiar en la vida que le habita. Y yo le quiero decir una cosa, cuando usted no negocia que primero es el reino siempre, se lo vuelvo a repetir, cuando usted no negocia que el reino siempre es primero, usted, créalo, será restituido y verá nuevas oportunidades, verá nuevas personas en su vida, verá cómo la economía viene una restitución, verá cómo hay nuevas oportunidades para los empresarios de nuevos negocios, para los que estamos en el ministerio. Se abren puertas que nunca pensamos que se abrieran para el avance de su reino. Dios, en el caso suyo, usted cosecha porque Dios es justo, y si usted no se mueve de aquello a lo que fue llamado, que está viviendo en esta dimensión del reino, aunque haya sufrido injusticias, aunque haya gente que le calumnie, aunque haya gente que se oponga, Él le restituirá. Aunque haya sido robado, le restituirá. Aunque haya sido difamado, le restituirá. Yo quiero que le dé la gloria a Dios. Por eso es que nosotros siempre tendemos claro, el reino de Dios y su reinado me son convenientes. Ahora, el reino de Dios no solo es justicia, es paz y es gozo en el Espíritu Santo. Pero eso será la próxima semana, para entender de qué dimensión de paz estamos hablando. Por eso lo primero que se instala en nuestra mentalidad es que pertenecemos a un reino para el cual fuimos justificados primeramente, pero para el cual estamos para manifestar buenas obras, para manifestar obras de justicia y para confiar en el Dios justo. Familia, le mando un abrazo gordo. Usted está bendecido en Cristo. Por favor, porque le amo mucho. Entienda que Él no va a forzarlo a usted a participar en todo lo que tiene que ver con su gobierno. Sin embargo, ya usted ya está en el reino de Él. Le conviene en esta dimensión terrenal vivir para el reino, vivir para el Rey, dejar que el Rey no sea un ayudante, sino sea el Señor y el que motiva a hacer las cosas correctas. Gracias nuevamente. El martes nos vemos en nuestro discipulado y nunca me cansaré tampoco de dar gracias a todos aquellos
que han seguido participando, que han sido constantes en lo que el Rey ha puesto en su corazón, en sembrar, en seguir obedeciéndole en todo, porque nosotros no somos obedientes por temporadas, debemos ser obedientes en todo tiempo. Usted está bendecido, le amamos y como decimos aquí, un abrazo gordo para cada uno de ustedes. Buenas tardes.